Bien, entonces habíamos estado viendo acerca de funciones lógicas y min términos, ¿no? Rápidamente revisemos este ejercicio. Este ejercicio, em, este ejercicio em, nos dan esta tabla de verdad, ¿no es cierto? Y ya nos dan la salida. Entonces nosotros identificamos qué min término es el que vamos a coger donde hay unos, ¿no es cierto? En este caso, este min término, cogeremos este de aquí. Cogeremos esta expresión de aquí, ¿no es cierto? Solo donde hay unos, las cogeremos. Y vamos a ir escribiendo eh, las expresiones que representan esos min términos, ¿no? Por ejemplo, aquí sería A negado B, C negado, D negado, ¿no? A negado B, C negado, D negado. El siguiente, ¿cuál sería? Me ayuda, por favor, señor Uchuari, ¿me ayuda? Ya el siguiente sería A negado, B, C y D negado. Muy bien. Ah, no, El B y siguiente, C. ¿cuál sería? Vamos, señor Álvaro. Sería A, B negado, C y D negado. Muy bien. Y el siguiente, este de aquí, ¿cuál sería? Señor Jordan. A, B negado, C y D. Muy bien. ¿Y el siguiente cuál sería, señorita Roger? A, B, C negado, D negado. Ya, muy bien. Es lo que tenemos aquí, ¿no? Es justamente lo que está puesto aquí. Entonces, de acuerdo a las variables que se repiten, hemos tomado, ¿no es cierto? Hemos tomado, por ejemplo, hemos decidido agrupar el primer término con el último término, ¿no es cierto? Y estos dos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tienen variables en común. Por ejemplo, B, C negado D, B, C negado D es la variable en común. Entonces, agrupamos estos dos. Y aquí también tenemos B negado, C, perdón, A, B negado C, ¿no es cierto? Variable en común. Y este término lo dejamos sin agrupar, ¿no? Entonces agrupamos y como lo habíamos dicho, tengo tres términos en común, por lo tanto me queda A negado más A, D negado más D, que ya sabemos que esto es igual a 1, ¿no? Esto es igual a 1. Esto es igual a 1. Esto es igual a 1. ¿Ya? Entonces aquí me queda B, C negado D, y acá me queda A, B negado C, ¿no es cierto? Después lo último que me queda por hacer es, me queda por sacar factor común, ¿no es cierto? Entre estos dos, a ver, perdón, aquí voy a ir borrando unas cosas. No sé por qué se... Ya. Entonces, lo siguiente que voy a hacer, ¿no es cierto? Lo siguiente que voy a hacer es sacar factor común entre estos dos, ¿no es cierto? La C. Y ese de aquí lo dejo afuera. Ahora, aquí hay algo que pueda hacer. No, ¿verdad? Prácticamente ya quedaría ahí la respuesta, ¿no? Sí, ahí quedaría la respuesta. No hay nada más que pueda hacer. Entonces, esa sería mi respuesta, ¿ya? Ahí se terminaría este ejercicio. Bien, no sé si tengan alguna pregunta tal vez. No, Inge. No, Inge. No, Inge.
vamos a ver ahora lo que son compuertas lógicas, ¿ya? Las compuertas lógicas son los circuitos integrados básicos para sistemas digitales. Entonces, con las compuertas lógicas, yo puedo hacer circuitos, pequeños circuitos digitales, ¿ya? Es decir, por ejemplo, todo sistema digital comienza con compuertas lógicas. Todo sistema digital, ¿no es cierto? Comienza con compuertas lógicas. Entonces, las compuertas lógicas es la base de todo sistema digital, ¿ya? Las compuertas lógicas es la base de todo sistema digital. No se olviden, ¿no es cierto? Entonces, son circuitos integrales básicos, las compuertas lógicas. Ahora, las compuertas lógicas también son las representaciones de las operaciones no aritméticas. Bueno, las operaciones de funciones de variables lógicas, las operaciones aritméticas de variables lógicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de operaciones aritméticas, suma y multiplicación. No sé si ustedes se han dado cuenta que en funciones lógicas no tenemos, no tenemos ni resta, ni tampoco tenemos división, solo suma y multiplicación en funciones lógicas. Entonces, cuando hablamos de la representación de las operaciones aritméticas, estamos hablando de la suma, la resta, ¿no es cierto?, entre variables lógicas. Hay otra operación aritmética, ¿no es cierto?, que se hace entre variables lógicas. ¿Quién me dice cuál es? ¿Cuál es otra operación aritmética que se hace entre variables lógicas? Aparte de la suma y de la resta. Perdón, de la suma y la multiplicación. La negación, ¿no? La negación es otra de las operaciones que se hace entre variables lógicas. Entonces, recuerden una cosa, las compuertas lógicas son funciones lógicas, ¿ya? Son funciones lógicas. Entonces, empezamos con la primera compuerta lógica. La primera compuerta lógica es la OR, ¿no es cierto? Esa compuerta lógica, la OR, significa en español o, ¿no es cierto? En inglés es OR, ¿no es cierto? Se representa con esta simbología. Así se representa. Entonces, acá van a estar mis entradas, ¿no es cierto? Que puedo tener varias entradas. Usualmente las compuertas OR vienen de 2 entradas, pero también puedo tener de 3, de 4 entradas. Y acá va a estar mi salida, ¿no es cierto? Mi salida. Entonces, la OR se representa con la función lógica A más B, ¿no es cierto? Recuerden que es una función lógica. A más B. Entonces, F es igual, ¿no es cierto? Mi salida es igual, F es igual a A más B. Esto representado en una tabla de verdad, ¿no es cierto? Donde yo pongo A y B y pongo todas las posibles combinaciones que pueda tener A y B, ¿no es cierto? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Son todas las combinaciones que pueda tener A y B, ¿no es cierto? Entonces voy a ir sumando. Recuerden que esto es el postulado, ¿no es cierto? Esto se rige bajo las funciones lógicas del postulado. Entonces, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 0. Y aquí 1 más 1, el postulado, ¿qué me dice? El postulado me dice, ¿no es cierto?, que toda variable lógica sumada a un 1 siempre será igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, en funciones lógicas, ¿no es cierto?, lo que se cumple es el postulado, ¿ya? Por eso la OR es igual 1 más 1 a 1, ¿no es cierto? No es como en álgebra, perdón, en aritmética binaria, donde 1 más 1 era, ¿cuánto? 0 y llevo 1, ¿no es cierto? ¿Ya? El CI, que es el circuito integrado, ¿no es cierto? Es el 7432. Y lo que vamos a hacer es consultar el datasheet, ¿no es cierto?, de este circuito integrado 7432. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta tal vez? No, Inge. ¿Los demás? No hay. No, Inge, ninguna.
No, Inge. Ahora, la compuerta and, ¿no es cierto? En inglés and, en español y. De igual manera, en esta parte yo tengo mis entradas, ¿no es cierto? Mis entradas, mi salida. Y este es el símbolo de la compuerta AND. La representación en funciones es que es una multiplicación A por B, ¿no es cierto? En este caso, F, mi salida, es igual a la multiplicación de mis entradas, A por B. Ahora, yéndonos a la tabla de verdad, la función lógica, ¿no es cierto? Todas las posibles combinaciones de entrada, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿no es cierto? 0 por 1, 0, 1 por 0, o 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, y 1 por 1 es 1, ¿no es cierto? Entonces, aquí igual se cumple los postulados de la función lógica, ¿no? Mucho ojo que esto es por los postulados de la función lógica. Entonces, el circuito integrado, ¿no es cierto? Es el 7408. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, van a comprar una compuerta AND, ¿no es cierto? Que por cierto, construir, implementar un circuito digital en un protoboard es bastante interesante, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a comprar una compuerta AND, ustedes dicen, denme una 7408 y les traen la compuerta AND, ¿no es cierto? Entonces, esa es la compuerta AND. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, Inge. Ya. Vamos con la NOT, la negación. La negación, ¿no es cierto? Es, aquí igual yo tengo mi entrada, ¿no es cierto? Y tengo mi salida, ¿no es cierto? La negación, ¿no es cierto? Se representa con con la rayita encima, ¿no es cierto? Esto ya lo habíamos visto en funciones lógicas. La rayita encima significa negación de la variable, ¿no es cierto? En este caso, A, negación de A. Entonces, la función lógica es que si aquí yo tengo mi entrada A, en mi salida yo voy a tener la A negada, ¿no es cierto? Entonces, F es igual a A negada, ¿ya? Y como solo tengo una entrada, las posibles combinaciones de una entrada es 0 o 1. Entonces, si yo tengo 0 en mi entrada, mi salida va a valer 1. Y si tengo 1 en mi entrada, mi salida va a valer 0. El circuito integrado es el 7404, ¿no es cierto? Igual después vamos a ver el datasheet de este circuito integrado, ¿ya? ¿Alguna pregunta tal vez? No, Inge. ¿No? Bien, vamos No, a continuar. Muchas gracias. Gracias por la respuesta. Vamos a continuar con la NOR. La NOR, ¿no es cierto? Es la OR, pero negada, ¿no es cierto? Por eso está NOR, porque es la OR negada, ¿no es cierto? Entonces, miren, la NOR, ¿no es cierto? Se representa casi igual que la OR, ¿no es cierto? Es el mismo símbolo que la OR, pero aumenta una pequeña circunferencia después de su dibujo, ¿no es cierto? Una pequeña circunferencia. Entonces, de igual manera, aquí yo tengo mis entradas, ¿no es cierto? Y acá tengo mi salida, ¿ya? Y la NOR, ¿no es cierto? Como es la OR negada, la NOR es como es la OR negada, entonces, ¿qué es lo que hace? F es igual a A más B, pero todo negado, ¿ya? Ahora, en las compuertas lógicas, escribamos aquí lo que es la OR, ¿no es cierto? La OR es súper fácil. 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1 es 1 en la OR, ¿no? Ahora, la NOR es la negación de la OR. Por lo tanto, donde tiene 0, miren, va a tener un 1. Y donde tiene un 1 va a tener un 0. ¿Sí se dan cuenta? Y esa es la NOR. El circuito integrado es el 7402. Igual vamos a ver, a consultar el datasheet de ese circuito. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez?
No, Inge. No, Inge. Bien, vamos con la siguiente, la NAND. ¿Quién me dice que es la NAND? Es la negación de la compuerta AND. Muy bien. Entonces es la AND negada, ¿no es cierto? Entonces, de hecho es igualita a la AND, solamente aumenta una pequeña circunferencia en la parte de adelante, ¿no es cierto? Y eso ya significa que es negado. Entonces, aquí igual yo tengo mis entradas. Tengo mi salida, ¿no es cierto? Entrada y salida, ¿verdad? Y la función lógica es que F es igual a A por B, pero todo negado, ¿no es cierto? Por eso es la negación de la AND. Y aquí yo voy a anotar, por ejemplo, la AND, ¿no es cierto? La tabla de verdad de la AND es 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1 es 1, ¿no es cierto? Y miren, la NAND es todo lo contrario a la AND. Si aquí tengo un 0, entonces en la NAND voy a tener un 1. Si en la AND tengo otro 0, siempre voy a tener un 1. Y si en la AND tengo un 1, en la NAND voy a tener un 0. El circuito integrado es el 7400 y también vamos a consultar el datasheet de esta compuerta, ¿ya? ¿Alguna pregunta tal vez? No, Inge. Bien, vamos a continuar con la XOR. La XOR, ¿no es cierto? Es una OR exclusiva. Exclusive OR, ¿no? Entonces, es una OR exclusiva. Esta OR, esta XOR, ¿no es cierto? Está creada para la implementación de operaciones aritméticas. Pero estas operaciones aritméticas, ¿no es cierto? Operaciones aritméticas. Estas operaciones aritméticas sí son en, ¿cómo es? Aritmética binaria, ¿no es cierto? Como lo hacíamos antes, suma, resta, multiplicación y división. Entonces, esta hora exclusiva, ¿no es cierto? Es creada para simplificar un poco los circuitos digitales que se dediquen a hacer, por ejemplo, calculadoras, ¿no es cierto? O en la computadora, ¿no es cierto? Cuando se quiere sumar dos números, se usa hora exclusiva, ¿ya? Hora exclusiva para implementar los circuitos digitales aritméticos. Entonces, esta hora exclusiva se representa con este símbolo, ¿no es cierto? Tiene una doble línea aquí, ¿no es cierto? Igualmente, aquí están mis entradas. Aquí va a estar mis entradas y acá está mi salida, ¿no es cierto? Entonces, la XOR se representa así. Mi salida F es igual a XOR B, ¿no es cierto? Es un más con un círculo. Y la representación de esto en funciones lógicas es que es A por B negado más A por B. Esto, esto de aquí, ¿no es cierto? Esta expresión, ¿no es cierto? A veces nos simplifica muchísimo la, nos simplifica muchísimo los circuitos digitales. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿no es cierto? De hecho, grábense esto, A por B negado más A negado por B. Grábense esta expresión y ustedes saben que esto ya es una XOR, ¿no? Ahora, la XOR, lo único que cambia es aquí. Es aquí. Aquí es lo único que cambia con la OR, ¿no es cierto? Porque todo lo demás es igual. Miren, 0, 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1 es 0 con la intención de que se pueda poner un acarreo, ¿no? Esa es la intención. Entonces, por eso es que esto vale 0, porque intenta simular una operación aritmética binaria, ¿no es cierto? Eh, Sin embargo, se representa como una función lógica, ¿ya? No sé si sí está entendido.
Sí, Sí, Inge. El circuito integrado es 7486. Igual vamos a hacer el datasheet de este circuito integrado. La última que nos falta es la XNOR, ¿no es cierto? La XNOR es la XOR negada. Entonces, como lo habíamos visto antes, es el mismo símbolo que la XOR, pero con un círculo en la parte de adelante que lo niega todo, ¿no? Entonces, aquí F es igual a XOR B. A XOR B. ¿Ya? Aquí, mucho ojo con lo que les voy a decir. Esto, A XOR B es igual a negado, B negado, más AB, ¿verdad? ¿Sí? Pero esto también es igual, pongan mucha atención, a XOR B negado. Porque es la XOR negada. La XNOR es la XOR negada. Entonces, nos vamos a encontrar con esta situación, que tenemos por ahí una XOR negada y nosotros sabemos a dónde llega todo esto, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la XOR negada? La XNOR, perdón. Sí, la XOR negada, la XNOR. Aquí voy a poner XOR. La XOR era 0 más 0, 0, 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 0. Eso era la XOR, ¿no es cierto? Ahora, la XNOR, ¿no es cierto? Lo niega todo. Miren, donde tengo un 0 voy a poner un 1 y donde tengo un 1 voy a poner un 0. ¿Sí? Y así es como funciona la XOR. Ahora, esta XOR, ¿no es cierto? Esta XOR se representa con la 74266. Ese es el datasheet del cual también vamos a realizar el datasheet, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez hasta ahí? No, Inge. No, Inge. ¿No? No, Inge. Bien. Cuando ustedes vayan, vamos a hacer vamos a hacer el deber del datasheet, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a consultar datasheet, por ejemplo, 7408, ¿no es cierto? ¿Qué era la 7408? ¿Qué compuerta lógica era la 7408? And. Es una AND, muy bien. Entonces, pueden consultar el datasheet, por ejemplo, si entro aquí, me va a decir que me descargue el datasheet, ¿no es cierto? Entonces puedo descargarme el datasheet. Miren, de hecho, lo tengo en varios fabricantes, ¿no es cierto? Vamos a descargar cualquiera. No sé. Bueno, aquí está. Vamos a ver este datasheet. Ustedes lo pueden descargar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que necesito que ustedes sepan de las compuertas lógicas? De las compuertas lógicas, necesito que ustedes... Esta no me sirve. Vamos a ver otra ya. Vamos a descargar esta. Ya, aquí está. ¿No es cierto? Esta es la compuerta lógica. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Primero van a poner en su deber el diagrama de conexión. ¿Ya? ¿Qué es el diagrama de conexión? Miren, en este diagrama de conexión
yo tengo, cómo está puesta la compuerta lógica? O sea, ¿cómo está conformada? Tiene 14 pines, 7 pines de un lado, 7 pines de otro lado, ¿no es cierto? En las compuertas lógicas, aquí no sale, pero en las compuertas lógicas sí pasa que yo siempre tengo una pequeña muesca. Siempre tengo una pequeña muesca y esa muesca sí la representan en las compuertas lógicas, ¿no? Aquí, así la representa. Una pequeña muesca, ¿ya? Entonces ustedes van a poner igual la muesca aquí, ¿no? Consulten el diagrama, el diagrama de conexión que tenga la muesca y después van a ir colocando cómo están conformadas las compuertas lógicas. Por ejemplo, 1, 2, 3 es la primera AND, ¿no es cierto? Entonces miren, en A1, perdón, en el pin 1, en el pin 2, yo tengo mis entradas y en el pin 3 es mi salida. La siguiente AND es en el pin 4, en el pin 5, mis entradas y en el pin 6, mi salida número 2, o sea, la salida 2 de la compuerta 2, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes hagan. Eso es lo que quiero que ustedes hagan en el diagrama de conexión, ¿ya? Primero, lo dibujan completo al diagrama de conexión. Después van a poner la tabla de verdad, ¿no es cierto? De la compuerta. Van a volverla a poner, ¿no es cierto? La tabla de verdad. Luego van a poner las las condiciones de operación recomendadas, ¿no es cierto? Nos interesa sobre todo dos, el voltaje y la corriente. Entonces, por ejemplo, el voltaje. ¿Cuánto es el mínimo, no es cierto? ¿Cuánto es el mínimo que puede aguantar el circuito integrado en alimentación? Ustedes saben que supply voltaje es voltaje de alimentación y saben que VCC es voltaje en corriente continua, ¿no es cierto? Es igual, es decir, voltaje continuo. Entonces, el voltaje de alimentación, el mínimo puede ser 4.5 y el máximo puede ser 5.5, ¿no? Estos son dos tipos de versiones. Es el mismo fabricante, pero dos pines diferentes, perdón, dos circuitos integrados diferentes, variaciones de circuitos integrados. Entonces, primero que todo, el voltaje mínimo, voltaje máximo. Y el voltaje normal es 5, ¿no es cierto? Otra de las cosas que necesito que ustedes pongan es los niveles de corriente, ¿no es cierto? Los niveles de corriente. Aquí ustedes van a encontrar, ¿no es cierto? Van a tener que un poquito traducir. Entonces les decía que ustedes van a encontrar cuál es la corriente que consume normalmente un circuito integrado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la corriente que consume normalmente? ¿Qué es lo que quiero que ustedes sepan? Yo quiero que ustedes sepan es, si yo meto mucha corriente en un circuito integrado, si hay demasiada corriente, perdón, ¿a qué corriente el circuito integrado ya se quema? ¿No es cierto? ¿A qué nivel de corriente el circuito integrado ya se quema? Entonces ustedes encuentren la corriente nominal del circuito integrado, ¿no? Y lo último es las características o los tiempos que se demora en cambiar estado, ¿no es cierto? Porque yo puedo tener un estado en alto y un estado en bajo. ¿Cuánto tiempo se demora en cambiar de estado? Entonces, esos tiempos y nada más. Aquí está el circuito integrado, ¿no? Miren, este es el circuito integrado. Esta es la muesca, la que les decía. Miren, esta es la muesca, ¿no es cierto? Siempre viene así. Los pines nunca vienen enumerados. De hecho, tenemos un 74. 08. Veámoslo acá. Vienen así, ¿no? Así viene, así se ve el circuito integrado. Entonces, los pines no vienen enumerados. Uno tiene que contarlos, ¿no? Entonces, uno ya sabe que esta es la muesca, ¿no es cierto? Esta es la muesca, por lo tanto, este es el pin 1. Y comienzo a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá lo mismo hasta el 14, ¿no? ¿Qué más tienen que saber? Tienen que saber que
Bueno, sin nada más. Recuerden que en el diagrama de conexiones tienen que estar puestos los pines, ¿no? Por ejemplo, este es el pin A1, B1 y este es el pin Y1. Y1 quiere decir F1, ¿no? Esta es la tierra y este es la alimentación. Bien, ¿tienen alguna pregunta acerca del deber? Inge, yo ya le subí, pero a mí en el último me salió mosquita. Yo en el último le dibujé mosquita y a los demás le dibujé sin esa mosca. Bueno. Bueno, si le puse en el último, no hay... ¿En el último? O sea, en el último circuito integrado. Ajá, en el último datasheet. Ya. Bueno, ya está bien. Todos los circuitos integrados tienen muesca, ¿no? Tienen una muesca para reconocer los pines. Esta muesca es únicamente para reconocer los pines, ¿no? Por ejemplo, este es otro fabricante. Entonces son diferentes fabricantes y todos los fabricantes vienen con una muesca, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? Inge, ¿necesariamente tiene que ser a mano? ¿O lo podemos hacer en compu? A mano, háganlo a mano. Háganlo a mano porque en compu es muy fácil copiarlo, ¿no?